Buenos días, espero me escuchen bien. Voy a tener este tono de voz, si se escucha un poco mal, me hacen alguna señal, ¿sí? Bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre cómo reflejar el análisis sectorial y regional en la evaluación de crédito. Entonces, tenemos una presentación muy extensa, pero nos vamos a concentrar en algunos tópicos. Primero vamos a dar un contexto, después hablaremos muy general de los tipos de análisis de crédito. Vamos a hablar del riesgo sectorial, cómo se caracteriza el riesgo sectorial. Posteriormente hablaremos del riesgo regional y igual cómo esto se debe reflejar en el análisis de crédito. Y cómo hacerlo de una forma práctica. Digamos, hay ciertos estándares que aplican para instituciones, por ejemplo, grandes, pero tenemos que hacerlo aplicable o viable para todas las instituciones de todos los tamaños. Y por último vamos a comentar algunas conclusiones, ¿sí? Entonces, ustedes saben, esto parecería una obviedad, pero no está de más repetirlo. Para tener un análisis de crédito, pues se requiere tener mucha información y esto es muy importante para la estabilidad de las instituciones financieras y del sistema en su conjunto. Un análisis de crédito que sea certero, pues depende en buena medida de que se tengan variables que alimenten este análisis, que sean precisas, que se tengan adecuadamente identificadas las relaciones, como además se va a incorporar en este contexto los cambios que se dan en el entorno. Cambios económicos, cambios sociales, cambios demográficos, cambios climáticos. Y esto es muy relevante, lo vamos a comentar porque cada vez tienen mayor impacto en la actividad económica y por lo tanto también en la capacidad de crédito de los clientes. Esto exige realizar un análisis puntual de los factores, tanto regionales como sectoriales, pues para poder dimensionar de forma adecuada cómo esto les puede hacer más viables o al revés, más riesgosos para fines de crédito. Y bueno, vamos a analizar un tema que sin duda es de mucha actualidad, que es el cambio climático. Mucho se ha platicado sobre ello, pero vamos a ver cómo, digamos, en el corto, mediano y largo plazo, llegó para quedarse, va a impactar nuestros análisis de riesgo de crédito, porque finalmente va a tener mucho que ver con la capacidad de los clientes para hacer frente a sus compromisos. Bien, este es un repaso rápido de los tipos de riesgos que analizamos. Digamos, hay un poco más de categorías, pero estos son los más relevantes. Riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo operacional, riesgo legal y reputacional, algunos también consideran el riesgo estratégico. El riesgo climático, que aquí lo vamos a abordar dentro del riesgo regional, y el riesgo de crédito. Ahora, el riesgo de crédito es, digamos, el más relevante para determinar justamente la viabilidad o no de otorgar un financiamiento y después de que lo podamos recuperar a un cliente. Esto es un análisis de crédito tradicional, digamos, para una empresa comercial, ¿no? Analizamos razones financieras, analizamos el historial crediticio, analizamos los fines para los cuales se está solicitando el crédito, la sensibilidad de las proyecciones a diferentes variables, analizamos colaterales, pero hay tres conceptos que son muy relevantes y son los que nos vamos a centrar el día de hoy. Uno de ellos es, en general analizamos estados financieros y también vemos qué tan sensibles son los estados financieros y los proforma, digamos, las proyecciones a diferentes variables. Pero hay algunos aspectos que son muy relevantes que tienen que ver justamente con el sector en el que se desempeña la empresa o la institución y también la región en la que opera. Ustedes han visto las noticias recientes, digamos, ¿no?, de lo que ha pasado en muchos estados del país, lo que está pasando con el crimen organizado y los productores de limón y aguacate en Michoacán, lo que está pasando en Chiapas, lo que pasa en estados fronterizos. Entonces, todo eso tiene un gran impacto en la actividad económica y en la capacidad finalmente de generación de flujo de nuestros clientes. Entonces, nos vamos a centrar mucho en eso y también el tema climático. Aunque no estén ustedes en negocios directamente relacionados con el clima, como puede ser agronegocios, ¿no? El clima nos afecta a todos. Puede ser que una ciudad sea viable o no sea viable, influye, por ejemplo, en el suministro de energía, influye en el transporte, en la movilidad de las personas, influye en actividades tan importantes de la economía como el turismo, influye, digamos, la actividad económica en las zonas costeras, etcétera, ¿no? 70% de la industria, por ejemplo, utiliza el agua como un insumo crítico. México es uno de los 25 países del mundo que tiene mayor riesgo de estrés hídrico. En el 2040, buena parte del territorio del centro al norte va a ser desértico. Tenemos hoy día, en este año, 13 estados de la República con estrés hídrico. En 5 años tan solo, en 2028, vamos a tener 28 entidades federativas con estrés hídrico. Las presas están a menos del 50% de su capacidad,
2/3 partes de los municipios del país están en sequía. Entonces, sin duda, la falta de agua, por ejemplo, se vuelve crítico para toda la actividad económica, inclusive para la actividad humana, para la supervivencia humana. Las guerras hacia el futuro van a ser por agua, y esto ya no se ve tan lejano, digamos. En 2030 la productividad de la agricultura en México va a ser 30% menor por el cambio climático. Mucho de esto tiene que ver con el tema del agua. Entonces vamos a ver cómo todo esto impacta, y otra variable que es muy importante es el análisis ASG, ambiental, social y de gobernanza, que esto ya se está incorporando cada vez más, digamos, en la evaluación de riesgos, y vamos a ver cómo se refleja. Nosotros vamos a concentrar en la parte ambiental, pero también vamos a ver algunos tópicos de carácter social. Bueno, vamos a platicar entonces ahora sí puntualmente de los riesgos sectoriales. ¿Cuáles son los riesgos sectoriales? Entre ellos, digamos, vemos el crecimiento económico sectorial. Hay actividades que crecen más que otras. Ahorita les vamos a mostrar una gráfica para que vean cómo hay grandes diferencias en el crecimiento de las actividades económicas. Depende algunas del ciclo económico, eso quiere decir que son más procíclicas. Hay otras que son más defensivas, son más contracíclicas. Y bueno, todo esto es muy importante porque dependiendo de la actividad en la que esté nuestro cliente, pues puede esta ola de crecimiento o puede verse afectado. Por ejemplo, ustedes saben, en general, en la industria y en el mundo, está siendo muy rentable ahora el tema de los combustibles fósiles, el petróleo, ¿no? Y en general las empresas petroleras están siendo muy rentables, están generando muy buenas utilidades. Los precios están arriba de $80 el barril. Pero ¿qué está pasando en México? En México tenemos una empresa muy emproblemada, muy endeudada, que su producción ha venido a la baja, ¿no? Pemex tiene una deuda de $110 mil millones. El siguiente año tiene vencimientos por 747 mil millones de pesos. Y de esos 231 mil millones de pesos tienen que ver con proveedores. Pemex le está dejando de pagar a los proveedores. Entonces, si por ejemplo tenemos un cliente que es proveedor de Pemex, pues lamentablemente no le va a ir bien, y seguramente está pasando aceite, como decimos convencionalmente, la está pasando mal, justamente porque Pemex está desfasando sus pagos 12, 14 o hasta 18 meses a los proveedores. Una empresa que se queda sin flujo durante 18 meses, pues difícilmente va a ser viable, ¿no? Entonces tenemos que analizar específicamente cómo el sector se está desempeñando en nuestra economía. Vamos a ver cadenas productivas, qué tan dependientes o no son, por ejemplo, de proveedores del exterior, qué tan volátiles son los precios de sus insumos, ¿no? El producto final que producen, qué tanto pueden ellos influir en el precio, los cambios que se dan a la demanda, etcétera. Todo esto es muy importante, y toda la integración con cadenas productivas. Por ejemplo, ahora en México hay un boom derivado del nearshoring, y todo lo que tiene que ver con servicios inmobiliarios, construcción, servicios de logística, están teniendo un crecimiento muy acelerado. Todo lo que está integrado, digamos, a la exportación, que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, entre el conjunto de importaciones y exportaciones suman más de $1 billón, $1 millón de millones. Y todos los están subidos, digamos, a esta cadena de valor o las cadenas de valor que están vinculadas al comercio exterior y particularmente a la exportación a Estados Unidos, principalmente manufactura, pero no exclusivamente, pues están teniendo, digamos, una demanda interesante, y con el fenómeno del nearshoring, pues están viendo, digamos, crecimientos muy interesantes en ciertos sectores, como ya decíamos, el sector de construcción, servicios inmobiliarios, logística, entre otros. Bueno, las actividades económicas, como les decía, algunas son procíclicas, es decir, van con la economía, y otras son contracíclicas, digamos, no van con el flujo en general de la economía, sino van en sentido más o menos contrario. Y un tema fundamental es el suministro de energéticos y otros insumos. Esto es clave. Digamos, la energía es fundamental para toda actividad económica, para el funcionamiento de las empresas, de las ciudades, etcétera. Si no se tiene un abasto garantizado de energía, o hacerlo en términos competitivos, pues también puede ser una desventaja muy importante. Y en general lo que vemos o lo que buscamos es que se tenga un ambiente favorable para la competitividad de los sectores, que incluye, entre otros aspectos, también el Estado de Derecho, la innovación, la calificación de la mano de obra, la conectividad, la infraestructura. Por ejemplo, los últimos años el gobierno está invirtiendo mucho en infraestructura en la zona sur-sureste del país. Esto ha tenido un incremento muy importante en la actividad económica en la zona sur-sureste, que es la que crece más, digamos, en las últimas fechas, pero, digamos, eso no es suficiente para incentivar la inversión privada en estas zonas. La inversión privada sigue siendo, digamos, más marcada en los estados donde tradicionalmente ha llegado, un poco se ha bajado al centro, por ejemplo, Nuevo León, San Luis Potosí,
Aguascalientes, Querétaro, son estados que reciben mucha inversión extranjera. ¿Por qué no está llegando la inversión extranjera, por ejemplo, al sur del país? Tiene que ver con muchas cuestiones todavía de desfases en infraestructura, por ejemplo, falta de calidad de la mano de obra, ¿no? Los rezagos educativos que hay en los estados del sur-sureste, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, son muy relevantes. Entonces, encontrar mano de obra calificada en esos estados es mucho más complicado que en los estados del centro y del norte, entre otras cosas, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver, como les decía, de una manera muy visual, cuáles son las actividades ganadoras y cuáles son las que están, digamos, por debajo del crecimiento de la economía. Por ejemplo, en el primer semestre de este año, hasta julio, las actividades que más han crecido son entretenimiento y construcción. 31% entretenimiento, 13% prácticamente construcción, 9% medios de comunicación, etcétera, de ahí para abajo, ¿no? El promedio general, digamos, de la actividad económica está en 3.5, la actividad económica global, pero como ven hay grandes contrastes, casi todos están en positivo. A los que les ha ido muy bien son aquellos que son más procíclicos, particularmente en este caso entretenimiento, construcción, aunque en general hay un boom, digamos, en la economía, hay un crecimiento muy fuerte del consumo, hay un crecimiento muy acelerado del gasto público, hay un crecimiento, aunque ya se estancó en julio, de la inversión, y todo eso está dinamizando la actividad económica. Ahora, ¿esto lo vemos sostenible? No necesariamente. Entonces también es muy importante pues ver, digamos, qué es lo que va a pasar hacia adelante. Vamos a hablar de otro factor que es muy importante, que es la competitividad. La competitividad pues es fundamental, digamos, para determinar si un sector puede ser viable a largo plazo o no. Y entre ello, pues otra vez volvemos al tema de energía, conectividad, educación, innovación, infraestructura, servicios, talento. Todo esto nos ayuda a identificar qué actividades, qué países, digamos, pueden ser más o menos competitivos. Y ahí claramente pues hay grandes diferencias también entre los sectores económicos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el riesgo regional. El riesgo regional igual tiene que ver con actividad económica, dónde está concentrada la actividad económica en esa región, de qué tipo de insumos depende, por ejemplo, ya les decía el tema del agua, ¿no? Es fundamental para toda la actividad económica, para la vida humana, y tenemos un problema muy serio de escasez de agua, de sobreexplotación en toda la zona centro y en toda la zona norte. El índice de competitividad por entidad federativa y por ciudades, son indicadores, digamos, públicos, todos ellos que se pueden ir monitoreando para determinar justamente qué tanto la empresa puede ser exitosa, dependiendo del sector y la región en la que esté desarrollando sus actividades. Índice de sociedades sostenibles, que es un índice que sacan basado en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, hacia 2030. ¿Qué tanto están acercando las ciudades a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible? Digamos, y vemos que en México pues, la brecha es todavía muy grande, ¿no? Índice o temas de infraestructura, que hay también, pues hay mapas, digamos, muy claros, ¿no? De dónde está la infraestructura carretera, ferroviaria, de comunicaciones, el mapa de riesgos climáticos, lo vamos a ver en un momento más, y bueno, otros riesgos como lo que tiene que ver con crimen, aplicación del Estado de Derecho, entre otras variables. Por ejemplo, aquí vamos a ver el riesgo regional. La zona sur en México tradicionalmente, por muchos años, había tenido un crecimiento económico significativamente menor al resto del país. Los últimos 2 años ha crecido más que las otras zonas del país. Ahí ven ustedes la estructura porcentual, digamos, cuánto representa en el PIB la zona norte, la zona centro-norte, la zona centro, que es la que tiene más peso, casi 38% del PIB, la zona sur apenas 16% del PIB. Y bueno, lo que estamos viendo es que los últimos 2 años, por ejemplo, la zona sur está creciendo mucho más que las otras zonas, contrario censo a lo que había venido siendo la tendencia, digamos, en el pasado, y la apuesta que tiene el gobierno es a nivelar, digamos, el crecimiento. No sabemos si esto va a ser sostenible, sí va a ayudar, por supuesto, la infraestructura que está desarrollando, va a detonar ciertas actividades económicas, pero no necesariamente van a ser rentables y sostenibles y van a requerir pues, un gasto muy importante en mantenimiento. Bueno, aquí lo que tenemos que analizar pues, son justamente cómo estas medidas de política económica pueden o no impulsar el crecimiento de ciertas regiones. Si el gobierno está decidido a impulsar la actividad económica de cierta región, pues es muy probable que entonces, durante algún tiempo por lo menos, esas regiones tengan un buen desempeño, como lo hemos estado observando en la zona sur. Algunas variables que impactan el crecimiento regional, como ya comentábamos, y perdón por ser tan reiterativo, pero bueno, el estrés hídrico, ¿no? Es algo muy importante. Ustedes vieron el año pasado en Monterrey, en la zona metropolitana de Monterrey, cómo inclusive cerraron actividades económicas, comerciales, industriales, etcétera, educación, por falta de agua.
simplemente no tenían agua, no podían tener actividad, y esto se puede repetir cada vez más, ¿no? Va a ser cada vez más frecuente. Pasó en Ciudad del Cabo en 2016, que restringieron el suministro de agua por habitante a 25 litros. Para que ustedes se den una idea, en promedio consumimos 140 litros. Imagínense qué podrían hacer ustedes si les restringen el consumo por persona per cápita 25 litros, ¿no? Hay soluciones, por supuesto. Hoy día no son tecnológicamente y económicamente viables. Por ejemplo, extraer agua de superficie, lo tomaremos como una unidad, sacarla de un pozo profundo es 4 veces el costo comparado con agua superficial. Y si queremos desalinizar agua de mar, el costo es 16 veces más comparado con el agua superficial. Entonces, sí se puede, digamos, obtener agua de otras fuentes, ¿no? Pero todavía no tenemos la tecnología para hacerlo de una forma eficiente. Entonces dependemos mucho, pues, del agua superficial. Bueno, estos son, digamos, algunos índices, por ejemplo, índice de competitividad. Vemos cómo claramente hay diferencias marcadas en todo el país, ¿no? Algunos estados como Nuevo León, Coahuila, Baja California Sur, digamos algunos estados del centro, ¿no? Querétaro, tienen buenos indicadores de competitividad. La mayoría del país pues está en nivel medio, medio bajo, medio alto. Y bueno, otra vez la parte baja, pues Guerrero, Chiapas, ¿no? Oaxaca, no es coincidencia. La informalidad en esos estados es mayor al 80%, en algunos casos mayor al 90%. El nivel educativo es el más bajo del país en esos estados también. Son los estados que tienen la mayor infraestructura, y es también el Estado de Derecho, digamos, bastante rezagado. Entonces no hay digamos, ahí ninguna sorpresa, ¿no? Por ejemplo, en el tema de índice de ciudades sostenibles, les comentaba, es un indicador que mide qué tanto están convergiendo hacia las metas de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues vemos, por ejemplo, Guadalajara, Hermosillo, Culiacán, de las ciudades que tienen Querétaro, que tienen mejor nivel, ¿no? Y de todas maneras están apenas llegándole al 60, el primer dato que ven en gris es 2015, el segundo que ven en azul es 2020, y vemos cómo pues estamos todavía muy lejos, ¿no?, de llegar a los objetivos de 2030 en todas las ciudades, ¿no? El promedio pues rondará el 40 y algo, cercanos al 50, pero bueno, ahí ven todas las ciudades, ¿no? Y las que vemos hasta abajo, digamos, por ejemplo, Poza Rica, ¿no? La Piedad, en fin, algunas ciudades donde pues están muy rezagados en este índice de sostenibilidad. El tema de riesgos climáticos. Este es el mapa que se publica cada año del Global Risk Report, que, digamos, mide a nivel global, ¿no?, los temas de preocupación de empresarios, académicos, políticos, etcétera, ¿no? Si yo les mostrara el mapa de hace 12 años, verían que prácticamente todo está teñido de azul. Los principales riesgos hace 12 años eran económicos. Hoy día los principales riesgos son ambientales. Por ejemplo, los riesgos a corto plazo a 2 años, 5 de los 10 más severos son de carácter ambiental, pero además están interrelacionados. Por ejemplo, el primer riesgo, que es la crisis del costo de la vida, está muy relacionado con el cambio climático otra vez. ¿Qué ha pasado? Ha habido un incremento muy importante en el costo de vida y particularmente los alimentos. Eso tiene que ver con que muchas zonas han bajado su productividad por el efecto de las sequías. Hay una sequía tremenda, lo mismo en México, que en Honduras, que en Bolivia, que en Uruguay, que en Asia, que en Europa, digamos, en todo el mundo. Entonces, eso ha bajado mucho la producción de alimentos, han encarecido. Eso junto con otros, pues, ha ayudado mucho en el encarecimiento de la canasta básica. A su vez genera problemas sociales. Por ejemplo, el último, migración involuntaria a gran escala. En México, el INEC estima que para 2030 1.100.000 personas van a ser, digamos, víctimas o van a tener que emigrar involuntariamente por el cambio climático, afectadas porque los lugares donde viven van a ser inhabitables, mucho por falta de agua. Entonces, internamente vamos a tener 1.100.000 personas que tendrán que emigrar porque los lugares donde viven ya no serán habitables, ¿sí? Eso también está muy relacionado con el cambio climático. Lo que les quiero decir es que muchos de los otros riesgos sociales, principalmente, y algunos económicos, tienen que ver también con el efecto climático. ¿Y cómo se va a 10 años? Pues en 10 años igual sigue prevaleciendo los riesgos climáticos.
y no quiero ser pesimista ni arruinarles, digamos, la perspectiva, pero en 100 años va a ser lo mismo. Esto llegó para quedarse. Y si no llegamos a la meta de 0 emisiones netas en 2050, y el incremento de la temperatura es mayor a 2 grados centígrados, como parece que va a ser, digamos, no hemos convergido hacia una trayectoria menor, muchas actividades serán insostenibles ya. Decía uno de los presidentes de una de las grandes aseguradoras que un mundo a 2 grados, un mundo, digamos, con un incremento en la temperatura de más de 2 grados, ya no es asegurable. Imagínense lo que eso puede implicar para la actividad económica y para el crédito. Bueno, aquí es un mapa, lo tomé del TCFD, la verdad no vamos a entrar mucho a detalle, pero es de cómo están interconectados los riesgos climáticos con los riesgos financieros. Básicamente hablamos de dos tipos de relaciones, uno que tiene que ver con los riesgos físicos y otro con los riesgos de transición. Y los riesgos físicos pues, son justamente los que derivan del clima extremo, inundaciones, sequías, golpes de calor, etcétera, ¿no? Se los voy a dejar, ahí vienen, digamos, las relaciones, y este mapa es muy relevante. México, digamos, como yo decía, es un país muy vulnerable al riesgo climático. INEC monitorea 9 variables de riesgo, digamos, o vulnerabilidades de riesgo al cambio climático. Aquí les mapeé los estados que tienen 3 o más vulnerabilidades altas o muy altas al cambio climático. En Michoacán, el 32% de los municipios. En Durango, el 31% de los municipios, Guerrero, el 30% de los municipios, y así digamos, ¿no? Una tercera parte de los municipios de estos estados tienen altas o muy altas vulnerabilidades, 3 o más, al cambio climático. Mucho de esto está relacionado con el tema hídrico, ¿sí? Pero son 9 variables. Todo esto se puede consultar, es información pública. Incidencia delictiva, esto ya ni hablamos, ¿no? Mientras más fuerte el tono, mayor la incidencia delictiva, es algo que se observa de forma generalizada en casi todo el país, ¿no? Hay por supuesto algunas excepciones, pero es algo que incide mucho también en la capacidad para hacer negocios, en la capacidad para generar ingresos. Estos son, digamos, los delitos más frecuentes que se registran, prevalece mucho la extorsión y es lo que más se observa en todo el país. Luego, el índice de Estado de Derecho también es muy ilustrativo, porque ¿qué tanto podemos nosotros hacer efectivo un contrato de crédito? Por ejemplo, ejecutar una garantía. Pues depende de la eficiencia, digamos, de los tribunales, de todo el aparato de justicia, y bueno, claramente pues hay grandes diferencias, ¿no? Por cierto, pues todos se miden 8 factores, todos están abajo del punto 5, ¿no? O sea, no estamos bien, ¿no? Pero bueno, dentro de toda la dispersión que se observa en los estados del país, pues hay estados donde hay mejor ejecución o mejor estado de derecho, como Yucatán, Coahuila, Campeche, y hay otros que están muy abajo, como Morelos, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, ¿no? Entonces, claramente esto marca también una diferencia. Bueno, ¿cómo se refleja esto? Hay diferentes modelos, nosotros vamos a hacerlo de una manera muy práctica. También una variable muy importante es la nueva tecnología, el Internet de las cosas, el machine learning, digamos, de inteligencia artificial, nos ayuda mucho a medir todo, ¿no? Inclusive hay tecnologías que de forma satelital, si la salud de las plantas es correcta, si tienen el crecimiento que deberían tener a las 8 o 9 semanas a las que están, si tienen la suficiente agua, ¿no? Y eso permite hacer un uso mucho más eficiente del recurso y predecir también los riesgos, asegurar mejor, por ejemplo, en el caso de agronegocios, las cosechas, ¿no? Bueno, vamos a ir a algunas conclusiones para dejar unos minutos para preguntas, comentarios que tengan ustedes. Este análisis sectorial y regional es una parte fundamental en la evaluación crediticia porque proporciona información crucial sobre el entorno en el que opera una empresa, un individuo, y cómo ese entorno puede influir su capacidad para cumplir con sus compromisos. Entonces, es algo muy relevante. ¿Qué peso le vamos a dar? Pues depende mucho de en qué actividad esté nuestro cliente y cómo esto le puede afectar, digamos, todas estas variables sectoriales y regionales le puede afectar en su desempeño. Vamos al caso extremo, ¿no? Si es proveedor de Pemex, pues la verdad es de que no tiene una muy buena perspectiva, porque si solamente depende de vender a Pemex, pues Pemex está atoradísimo, ¿no? Y está llevándose a todos sus proveedores, toda su cadena de suministro, digamos, a una situación muy complicada. Pero si está en una actividad, por ejemplo, ligada a la exportación, al nearshoring, ¿no? Todo lo que está construyendo ahora de servicios, justamente para recibir toda esa inversión, o las actividades manufactureras que han sido muy exitosas en México, pues tienen una perspectiva mucho más estable, mucho más positiva, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer para ir midiendo esto?
recopilar los datos sectoriales y regionales, identificar cuáles son los riesgos sectoriales que nos afectan, ¿no? Y cómo estos pueden influir en la capacidad de nuestro cliente para hacer frente a los compromisos y mantener, digamos, su rentabilidad, su operación. Evaluar los factores regionales, igual dónde opera. Si está operando, por ejemplo, en algunas zonas de Michoacán, pues lamentablemente por el efecto climático y por el efecto de la extorsión del crimen organizado, puede ser una muy buena actividad, digamos, ¿no? El aguacate, la producción de limón, son actividades en principio muy rentables, pero pues están siendo capturados por el crimen organizado. Vamos a tener que ver cómo la empresa mitiga los riesgos, digamos, qué tipo de estrategia están tomando justamente para hacer frente a esos riesgos sectoriales y regionales que afrontan, y incorporar todo esto en la decisión crediticia. Ahora vamos a ver esto cómo se incorpora en la decisión crediticia. Bueno, esta información debe utilizarse de forma integral, no es algo aislado, sino que es parte de todo el proceso de toma de decisiones crediticias. Y este análisis se puede incorporar tanto a nivel individual, cuando se hace una calificación individual, como cuando se hace una calificación paramétrica. A esta última le asignamos un valor acorde a la escala de calificación que considera las variables relevantes, digamos, que estamos interesados o que estamos observando, y toda la información está disponible. Esta calificación, digamos, es muy importante, y en calificación individual, hago un paréntesis, los grandes bancos lo hacen, pero para créditos de más de 10 millones de dólares, por ejemplo, la evaluación de riesgos ambientales y sociales. Hay que hacerlo práctico para todo tipo de operaciones. Entonces, en calificación individual lo que sugerimos es trabajar con índices, agregar un ponderador a la región en donde opera la empresa y hacer un análisis más profundo de cómo lo operan las variables en su operación, flujo y rentabilidad. Como decíamos, en ambos casos, paramétrica o individual, se pueden construir índices que nos ayuden justamente a reflejar todos estos factores en la evaluación crediticia. Y por último, un mensaje. El sector financiero, como es el que canaliza los flujos intersectoriales de la economía y el ahorro al financiamiento del consumo y la inversión, tiene una gran responsabilidad y a su vez una gran oportunidad para impulsar la salud financiera de las personas, en el caso de los que damos crédito al consumo, para facilitar una transición hacia una economía más baja en carbono, financiando aquellas actividades que ayuden, digamos, en esta transición, y para el desarrollo económico sustentable, que es lo que necesitamos, digamos, para nosotros y los que vienen detrás de nosotros y los que vienen detrás de nosotros. Muchas gracias y estoy atento a sus comentarios, preguntas. Gracias por su atención. Muchas gracias, Aarón. Más fuerte el aplauso por esta explicación tan clara. Quiero pedir a mis compañeros en la cabina si nos pueden poner, por favor, el código QR. No sé si ya lo han descargado en la mañana, más tempranito. Este código QR es importante que lo descarguen, porque a través de este código QR, que es de Pulse, vamos a poder interactuar. Por uno, van a darle la calificación, la evaluación a Aarón. Y por otro, también ahí vamos a realizar las preguntas y respuestas para que él nos ayude a contestarlas. Pero también tenemos aquí un micrófono de mano. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Aarón? Que levante la mano para que le pasemos el micrófono de mano. ¿O todo quedó súper claro? O quedó muy claro o no me entendieron. No, Digamos, yo creo que está de extremo. Que está muy claro la presentación, muy puntual, muy Perdón, específica. fue mucha información y me fui rápido. Espero no haberlas confundido. Todo muy bien. Pues ¿Alguna entonces, pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver ahí. Entonces, aquí me van a traer ahorita el micrófono. Viene mi compañero. Sí, en lo que aparecen. Para las posteriores presentaciones, durante el desarrollo de la misma, con Pulse pueden ir realizando sus preguntas. A ver, ahí con el caballero. Gracias. Hola, buen día. Muchas gracias por la conferencia. Llegó un poquito tarde, pero alcancé a escuchar desde allá. La pregunta es, ¿cómo gestionan el riesgo o qué herramientas utilizan para, obviamente, ofrecer créditos y promover la inclusión financiera? Pero ¿cuál es su estrategia para, obviamente, abrir las puertas a todos los temas de inclusión financiera, pero obviamente gestionando y cuidando cualquier tema de impagos o de fraudes? Si entendí bien, tiene que ver con qué herramientas utilizamos para hacer análisis de riesgo, ¿sí? Exactamente. Sí. Bueno, primero, hay que tener toda esta información a la que tienes acceso de forma pública. Es mucha información, hay que saberla sistematizar.
Hay que hacer un análisis estadístico, digamos, de cómo esto puede impactar a los clientes que tú atiendes, ¿no? Depende del sector, depende de la región, puede estar en todo el país, y entonces simplemente puedes tú decir, estas actividades tienen mayor riesgo, le voy a dar un peso, digamos, en la calificación, si utilizas un modelo paramétrico que refleje ese mayor riesgo, y en cambio estas otras están en el sector ganador o en los sectores ganadores, pues voy a reflejarlo de una forma consistente para que esas actividades justamente, digamos, reflejen ese menor riesgo. Entonces tiene que ver mucho la estadística, actualizar de forma recurrente, por lo menos una vez al año, digamos, tus factores de peso o tus ponderaciones, porque esto es muy dinámico, ¿no? Y lo que hoy vemos como muy ganador, que son estos sectores de entretenimiento, de construcción, digamos, los sectores ligados al nearshoring, ¿no? A lo mejor en un año la situación puede cambiar de forma radical porque llega un gobierno con una orientación de política económica diferente, porque cambian circunstancias y Estados Unidos se vuelve a acercar con China, etcétera. Entonces, tienes que tener, digamos, todas estas series de indicadores, construir tus índices y reflejarlos. Cuando haces análisis individual, igual lo puedes hacer a través de índices y reflejar eso simplemente en qué tanto puede afectar, digamos, la evaluación regional y sectorial en la actividad económica de tu acreditado. Puede ser a lo mejor un peso del 15, del 20%, 25%, si estás en agronegocios quizá un poco más, ¿no? Si estás en una actividad comercial un poco menos, pero todo esto lo tienes que ir calibrando y con la experiencia puedes también empezar a encontrar correlaciones y cómo algunos factores tienen más peso que otros. Depende mucho de tu actividad económica y de la zona en la que estés. Por ejemplo, no lo comentamos, pero en las zonas costeras hay una cantidad de riesgos derivados justamente del cambio climático impresionantes, ¿no? En 2040, una parte de la península de Yucatán, de Campeche, van a estar bajo el agua, lamentablemente, por el incremento del nivel del mar, ¿no? Entre medio metro y 1 metro. Entonces, todo eso hay que considerarlo en la actividad económica, ¿no? Porque va a ser muy difícil llevar ciertas actividades económicas en algunas regiones que, pues, de plano van a tener que reinventarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Aarón. Vamos a dar paso a una pregunta más por tema de tiempo. Ya lo consumimos. Tenemos en pantalla dos, una que es sobre los riesgos del medio ambiente, cómo pueden afectar a la cartera de la recuperación. Y interesante, a ver si podemos hacer como una mezcla en estas respuestas de por qué el sureste mexicano en el ámbito crediticio no mejora. Sí, perfecto. Para despedirnos. Perfecto, con todo gusto. Bien, bueno, el medio ambiente puede afectar muchísimo la recuperación de la cartera, porque si uno de nuestros clientes está en una zona muy vulnerable al medio ambiente o en una actividad muy vulnerable al medio ambiente, imagínense ustedes que es, por ejemplo, un textilero, ¿no? Que además está en Sonora o en Coahuila, donde hay un estrés hídrico impresionante. El agua le va a costar, utiliza mucho en su proceso productivo agua. También pasa con acero y con muchas otras industrias, cemento, etcétera, ¿no? Entonces, si de repente el agua de lo que le cuesta hoy, porque la va a tener que desalinizar y transportar hasta su centro de producción, le va a costar 16 veces más al menos, ¿no? Pues eso puede dejarlo fuera del mercado, puede dejar de ser una empresa inviable. No digamos de agronegocios, ¿no? Turismo, por ejemplo, ¿no? Habrá zonas, digamos, turísticas que van a ver muy afectadas justamente por estos efectos que están dando en el clima. Entonces, claramente afecta y puede afectar mucho, de tal manera que negocios que anteriormente pudieran ser muy interesantes, rentables, etcétera, dejen completamente de serlo. ¿A qué se debe que la calidad crediticia del sureste no mejore? Pues tiene que ver con muchos factores. Aunque hay crecimiento en el consumo y en la inversión, la verdad es de que la competitividad, la actividad, la educación sigue estando muy rezagada. La inversión privada no fluye realmente todavía al sureste del país. Va a fluir en ciertos sectores como turismo y eso va a generar, digamos, cierto dinamismo en la actividad económica y, por supuesto, mejoría en la calidad crediticia de quienes están ligados a esas cadenas de valor, pero se tiene que ser mucho para, digamos, dinamizar de forma permanente. Si solamente nos enfocamos en las variables, pero no se ve de forma integral, pues realmente vamos a beneficiar a muy pocos sectores, pero la actividad económica, digamos, no necesariamente va a tener el impulso que se busca. Y eso es al final lo que permite mejorar en forma agregada la calidad crediticia de los negocios habitantes de la zona. Y bueno, las elecciones, pues es un volado, ¿no? Claramente vamos a ir viendo cómo se van dando los escenarios y hay que también simular, ¿no? ¿Qué pasaría con las políticas públicas de uno u otro candidato y cómo eso nos va a impactar en el crédito? Les agradezco mucho. Fuerte aplauso para Aarón, por favor.